grabo desde muy tarde. Ya, ahora sí, cuéntame. Ya, sí. La otra consulta es como, vamos a ir teniendo la retroalimentación del test a medida que pasen las sesiones. Ahí se van a ir respondiendo esas preguntas que Sí, todas aparecían. las preguntas Es que que yo me están quedé con la incluidas en el duda. test están, de alguna manera, ya contesté alguna la semana pasada, Sí, ¿ya? sí. Y el resto se va contestando dentro de la sesión de hoy día y del próximo lunes, ¿ya? Ah, ok. Ya, porque ahí me Sí. equivoqué parece, y quería saber cuál era la respuesta Mira, final. sí, la verdad es que el objetivo del pretest es básicamente hacer una suerte de diagnóstico, ¿ya? Para tener como lo que ustedes manejan de entrada, ¿ya? Ahora, evidentemente que este curso, por el carácter intensivo que tiene, ¿cierto? No permite ir tan detalladamente en todos los temas, ¿ya? O sea, habitualmente este curso tiene más duración precisamente para que ustedes puedan acceder al aula virtual y ahí trabajar con los videos, trabajar con la biblioteca virtual, etcétera, ¿ya? Pero como les conté yo, especialmente el primer módulo es bien pedregoso en términos de mucho contenido teórico, ¿ya? Está toda la parte normativa. Entonces eso habitualmente implica más que todo estudio en términos de lectura, comprensión lectora al respecto, digamos, porque muchas de las cosas que en los contextos educativos se trabajan tienen que ser muy ajustados a lo que dice la norma, ¿ya? Y por lo tanto ahí la alternativa sí o sí es manejar la norma. ¿Ya? Entonces, por eso que yo en el aula virtual les subí no tan solo algunos videos que son explicativos, son bastante más sintéticos, más amigables, ¿cierto? Pero también les subí los archivos con las leyes completas, ¿ya? Un poco para que tengan el contrapunto, digamos, ¿ya? Pero, pero lamentablemente el curso se diseñó así por poquito tiempo, ¿ya? Entonces ese es el factor, ¿sí? Sí, la verdad es que hay mucho material. Sí, bueno, yo Hay mucho. personalmente Está acostumbro bien, sí, a pero subir está bien. siempre más material del necesario casi, ¿ah? Porque, bueno, yo hago clases en la universidad, entonces están acostumbrados a subir mucho material para que puedan complementar, porque en el fondo, más que ustedes tengan la cuestión teórica, es importante que tengan un soporte para poder apoyarse, ¿ya? Entonces, ese es un poco el sentido que tiene esto, ¿ya? Veo a Marlene que está en movimiento ahí. Buenas tardes, Marlene, bienvenida. Hola, hola Oscar, que vamos de regreso. Voy con Manuel, si venimos escuchando, del almuerzo. Ya. Salimos más tarde, así es que estamos regresando ahora, ¿ya? Ok. Ya. 990916, no sé quién será. Ya, no Manuel sé. Gallardo, que está aquí al lado mío, por ahí está. Ah, ya, No sé súper. si Es que lo que pasa es que me interesa ya, porque como tengo que, ya. registrar la asistencia por el tema de lo que le hablaba al comienzo, de estos Ok, requisitos, ¿cierto? Es ok. importante tener los nombres de ustedes. Ya. Hola, Manuel, bienvenido. Va con cara de velocidad, lo veo. Que salieron hace súper poco. Vamos a comenzar, a pesar de que los chicos van camino a la dependencia, vamos a comenzar porque el tiempo la verdad es que se hace muy corto, ¿sí? Y idealmente hoy día espero que podamos hacer 2 talleres de aplicación, ¿ya? Entonces por eso que me interesa sobremanera que podamos comenzar ya el trabajo del día de hoy. Bueno, esta es la segunda sesión. La primera sesión nos abocamos de lleno a la cuestión normativa, ¿ya? Entonces, quisiera ver si se recuerdan. Hablamos de 6 normas específicamente, 7, ¿cierto?, que sustentan un poco el tema de la educación inclusiva, ¿sí? ¿Cuál de ellas recuerda? ¿Sí? Una, que es la que parte con esto, que es el soporte internacional, que es la Convención de Naciones Unidas, ¿sí? Ella va a ser el soporte inicial y que va a ser ratificada por Chile el año 2008. Esa es una de las preguntas del verdadero y falso, a propósito de lo que me decía Solange, ¿cierto? Y esa normativa, ¿cierto?, va a marcar el punto de inicio, por lo menos a nivel nacional, de lo que va a ser la reacción nacional para establecer normativas, ¿sí? ¿Cuáles son las que siguieron en Chile? ¿Quién se acuerda de alguna, a lo menos? ¿Se recuerdan de alguna? De la normativa, Sí, de las leyes que están sustentando un poco la mirada de educación inclusiva.
Está la Ley General de Educación 20.370 del Ya, 2009. ya, Y yo perfecto. la anoté ese día del curso. Y ahí eso Sí, habla de la diversidad, de la integración y de la interculturalidad. exactamente. ¿Sí? Sin embargo, la que viene, ¿cierto?, como consecuencia de la convención, va a ser la 20.422, ¿cierto? Que es la que va a sustentar un poco la mirada inclusiva, pero siempre muy centrado en la situación de personas en discapacidad, ¿sí? Por tanto, es como secuencia de la Convención Internacional, ¿cierto?, de la ONU. Luego, como tú bien dices, empieza a ser una mirada mucho más amplia, ¿sí? Porque empezamos a tratar, entre comillas, de ser coherente con lo que dice la Constitución política. ¿Sí? La Constitución política, una de los artículos más importantes, tiene que ver con el derecho a la educación. ¿Sí? Por lo tanto, desde ahí es que se hace una intervención muy fuerte para poder trabajar ello. ¿Sí? Como tú decías muy bien, Felipe, el eje, ¿cierto? La Ley General de Educación va a traer también a tratar de recoger toda esta cosa y intencionarlo en los colegios de una forma mucho más estricta, ¿sí? Si se puede llamar así, porque va a también traer como consecuencia, ¿cierto?, algunos recursos que se pueden aplicar para sancionar. Entonces ahí ya empieza a establecerse muy fuerte eso, ¿sí? Y asociado a lo mismo aparece una mirada desde la inclusión y desde la diversidad distinta, es decir, no solamente focalizado en la lógica de la discapacidad y de las etnias muchas veces presentes, sino que empieza a ampliarse más porque aparece la ley Zamudio, ¿sí? Y ahí aparece todo lo que es el respeto a la diversidad, a la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? Desde ahí es que surge ello. Entonces vamos a ver que la mirada de inclusión va a ser muchísimo más amplia y por lo tanto apunta a asegurar un poco los derechos de todas las personas, ¿sí? Y en especial las personas que están en etapa escolar, ¿sí? Ahora bien, las primeras etapas de normativa se fundan principalmente en lo que es la enseñanza de párvulos y la enseñanza básica, ¿sí? Ahí aparece el decreto 83, que habla de las adaptaciones curriculares, ¿sí? Sin embargo, aparece cierto, ya, discúlpenme, que alguien está pidiendo admisión. Marlene, ahí está, ¿sí? Aparece el año 2018, ¿sí? Que es como lo último que empieza, que se sustenta acá, que es para lo que son estudiantes de educación superior, ¿sí? Por tanto, se amplía toda la gama del sistema educativo, esta mirada inclusiva desde la normativa. Efectivamente, hay una situación bastante compleja, que vamos a verla ahora, ¿sí? Que tiene que ver con cómo nosotros enfrentamos estas situaciones de discriminación, ¿sí? Que son mixtas, ¿sí? O que son multifactoriales. Por ejemplo, que una persona que está en situación de discapacidad, de algún tipo de discapacidad, sea además una mujer, ¿ya? Que también tiende a ser discriminada. Y además puede ser perteneciente a una etnia, que también puede ser discriminada. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay muchas situaciones que pueden hacer que la situación, ¿cierto?, de discriminación y por tanto de atención y protección asociada a la ley de inclusión es mucho más importante de considerar. ¿Sí? Entonces, uno de los elementos que lamentablemente yo diría ha influido negativamente en que se instale el proceso de educación inclusiva en las comunidades escolares tiene que ver principalmente con un arraigo nacional, ¿cierto? Con una suerte de mirada muy discriminadora, ¿sí? Se han hecho por lo menos en los últimos 5 Terminé. años 2 estudios, que por lo menos tengo conocimiento a nivel internacional, específicamente en Sudamérica, y establecen que nuestro país es el país que tiene la población más discriminadora a nivel, ¿cierto?, latinoamericano. ¿Sí? Y eso tiene que ver Oh, nos mucho equivocamos en con una. la cuestión cultural, muy asociado a lo que también hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Que es el estereotipo, el prejuicio, el estigma con lo cual asociamos a cierto tipo de personas. ¿Sí? Entonces, esa es una mirada que está muy fuerte y que lamentablemente va a ser también un obstaculizador muy fuerte que hay. ¿Okay? Ahora, también tenemos que ver que las comunidades escolares tienden a mantener su zona de confort. Por lo tanto, es bastante complicado cuando tú le propones, ¿cierto?, a los actores de la comunidad educativa que salgan de esa zona de confort, entren en una zona de aprendizaje y por lo tanto hagan un tránsito para poder cambiar de alguna manera el paradigma de cómo educamos.
¿sí? Y eso es una cuestión que está a la base y hay múltiples ejemplos al respecto. Por lo tanto, el día de hoy vamos a centrarnos principalmente en trabajar cuáles son los facilitadores y los obstaculizadores o barreras que están presentes en las comunidades educativas y que de alguna manera van a hacer que o se logre generar una cultura, ¿cierto?, que favorezca una comunidad inclusiva o todo lo contrario, ¿sí? Entonces vamos a ver ese detalle. Sin embargo, los quiero invitar a que partamos viendo un video que es muy cortito, dura apenas 2 minutos, 2 minutos y 17 segundos, si mal no recuerdo, déjenme ver, que es un ejemplo de inclusión que a propósito les quiero sugerir, si es que tienen algún tiempo, ¿sí?, en este fin de semana o cuando quieran, vean la película, porque es una película maravillosa, ¿sí? Es una película que se tiene como nombre, déjenme ponerla para que lo vean mejor. La película se llama Al frente de la clase, ¿sí? Entonces, vamos a poner el video y los invito a que lo puedan no tan solo observar, ¿ya? Esto obviamente que está en idioma extranjero, está en inglés, pero les pido que lean los subtítulos, son poquitos, así que no debería complicarles. Y vamos a hacer una pequeña reflexión al respecto, ¿sí? Vamos entonces. Did you hear any noises during the quiet parts? A ver, denme un segundo que parece que se escucha poco. Voy a subir el volumen al máximo para que puedan escuchar bien el tema, porque la verdad es que me parece, o sea, es No, fundamental. se escuchaba bien. ¿Sí? Ah, Sí, perdón. se escuchaba se bien. escucha bien. Bien, Ya, bien. voy de nuevo, no se preocupen. Aquí lo voy a poner. Ahí está. Ahora sí. Did you hear any noises during the quiet parts? Yeah, so did I. They're pretty annoying, aren't they? The person making those noises is Brad Cohen. Come on up here, Brad. Do you like making noises and upsetting people, Brad? No, sir. Then why do you do it? What? Because I have Tourette's syndrome. What's that? It's a thing in my brain that causes me to make weird noises. But you could control it if you wanted to, right? No, sir. It's a sickness. Well, why can't you just get cured? There isn't any cure. I don't like making noises any more than you like hearing them. They're even worse when I get stressed, when you don't accept that I can't stop them. But when I feel accepted, then they're not so bad. What can we do? And I mean everyone in this school. What can we do to help you, Brad? I just want to be treated like everybody else. Good job. Give me some. Ok, ¿qué les parece esta situación? No sé si ustedes conocían este video o sabían de esta enfermedad, el síndrome de Tourette. ¿Sí? ¿Habían escuchado de ella? No había visto ni el video ni la enfermedad. Ya. Pero fuerte la situación. La Estresante verdad para es el niño. que, Felipe, es bien impactante porque esta enfermedad
es mucho más crítica de lo que se muestra en esta película, ¿ya? Normalmente se caracteriza con no tan solo emitir sonido, gritar o hacer gestos, sino que además levantar a gritos palabras soeces, ¿sí? Garabatos, insultos, ¿ya? Entonces es una situación sumamente complicada, ¿ya? Es como esta Yo... enfermedad que tenía el taldo, Aldo, super taldo, que había un video viral muy antiguo. De hecho, es eso. ese se lo recomiendo. Eso es. Es una entrevista que hace Bernardo de la Maza a esta persona, Sí. que es el primer, comilla, caso que se puede mostrar públicamente, ¿ya? Entonces, Mm. yo se lo recomiendo, porque si bien es cierto, esta situación, como lo ven ahí, muestra esta enfermedad y muestra a este chico que es discriminado de alguna manera por todos sus compañeros. Si lo llevamos a otros tipos, comillas, de personas en situación de discriminación, ¿cierto? Es bastante fácil que lo podamos encontrar, ¿cierto? Personas, por ejemplo, migrantes, ¿sí? Hay colegios en donde por el color de la piel sencillamente discriminan a los chicos, o porque hablan de una forma distinta, ¿sí? Personas en situación de discapacidad física, ¿cierto? De discapacidad psicológica, de discapacidad visual o de auditiva, ¿cierto? Son sumamente discriminados por situaciones como esa, ¿sí? Y acá yo creo que lo más valioso desde el punto de vista educativo es la pregunta que le hace el profesor. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer como colegio con esto? ¿Sí? La respuesta del niño, no sé qué les dice a ustedes cuando responde ante esa pregunta en la parte final del video. O sea, que la cura estaba ahí en el mismo colegio, integrándolo. No había otro tratamiento. Y se lo dejó muy claro el niño, o sea, quedó como ignorante el director en realidad. La verdad es que muchas veces encontramos a chicos, ¿cierto?, que son discriminados solamente por ignorancia, solo por ignorancia, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros tengamos una mirada inclusiva, ¿sí? Y en eso yo quiero ser muy, muy tajante en que gran parte de las situaciones que se dan de discriminación en el ámbito escolar pasa principalmente porque no conocemos a nuestros estudiantes y o porque sencillamente nosotros como, comillas, docentes o actores principales en la comunidad educativa de impulsar el desarrollo formativo de los estudiantes, sencillamente no somos capaces de ¿cierto?, instruirnos, de capacitarnos para poder abordar este tipo de chicos, ¿sí? Entonces es fundamental eso, ¿sí? Y acá vuelvo también a lo que hablaba la semana pasada respecto a la importancia que tiene la comunicación en esto, ¿sí? Como docentes tenemos que ser expertos en comunicación, como comunidad educativa tenemos que ser expertos en comunicación y aprender a leer el lenguaje no verbal, ¿sí? Muchas veces los chicos, por desconocimiento o porque lo tienen tan asumido como natural, no dicen nada, ¿sí? Pero cuando entran al sistema, cuando empiezan a incorporarse, cuando se dan cuenta que los miran raro, cuando los alejan, ¿cierto?, de los grupos, cuando los excluyen finalmente, cuando el profesor dice, no, tú pasa nomás, ¿cierto?, yo te pongo cualquier nota, lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es dañarlo muy rotundamente en su autoestima, generando una pérdida de confianza, es decir, estamos generando un daño que va a perdurar si es que no lo atendemos, ¿ok? Entonces es fundamental eso para poder realmente hacernos cargo, ¿sí? Hay un tema que se asocia a esto, que tiene que ver con cómo los principales actores de la comunidad educativa que están frente al curso, que son los docentes, deben generar un proceso de mejora continua, en especial en este tipo de materias, ¿sí? Hay varios estudios que han demostrado que a nivel nacional, en lo que es el pregrado, es decir, la formación universitaria de los docentes, no hay ningún atisbo de generar algún tipo de entrega y o de desarrollo de competencias para atender a la diversidad, ¿sí? Entonces, efectivamente, es una tremenda carencia que tenemos, ¿ok? Porque se da un poco esta contradicción, que lo veíamos la semana pasada, ¿cierto? Que hay un soporte normativo muy potente que nos mandata a hacer efectivamente una educación inclusiva, una educación equitativa, no igualitaria, equitativa, ¿sí? Sin embargo, quienes son los que están frente al aula son los que no están preparados para ello, ¿sí? Y existe naturalmente una resistencia, ¿sí?, a tener que generar un proceso de capacitación
para tener que trabajar con estudiantes con estas características, y eso hace que haya mayor resistencia, ¿sí?, de parte de muchos docentes a enfrentar situaciones como la que estamos viviendo ahora, ¿sí? Sin embargo, en este país no hay una población que esté instruida en la normativa. Si fuera así, lo más probable es que tendríamos mucho más demanda y mucho más recursos aplicables, como lo habíamos hablado también, lo vimos la semana pasada. Bueno, vamos entonces a apoyarnos con una PPT para ir mostrándole un poquito lo esencial de esto, para que podamos ir discutiendo y compartiendo un poco la mirada. Sí, no sé si empecé a avanzar y no compartí la pantalla, denme un segundo. Ahora sí. Ahí sí. Ya, entonces partamos inicialmente tratando de entender de dónde surge la educación inclusiva, ¿sí? La educación inclusiva va a partir básicamente en Europa, ¿sí? Ahí va a tener como la primera mirada de la necesidad de que existan escuelas inclusivas que se centren en valorizar la diversidad, ¿sí? Desde ahí, ¿cierto?, es que el concepto de diversidad que va a sustentar un poco la aparición de la educación inclusiva es el reconocimiento de estas diferencias y cómo se valoran ellas. Es decir, somos todos iguales de diferentes, por lo tanto, todos somos potencialmente gente con talento, ¿sí? Que necesitamos que exista un proceso de formación integral que favorezca y potencie los talentos que tienen las personas, ¿sí? Por lo tanto, va a surgir muy fuertemente, ¿cierto?, este movimiento de la escuela inclusiva, ¿sí? Lo que pretende es básicamente aumentar que ingresen y participen los alumnos a pesar de las diferencias, pero en lo que es una, comilla, dinámica de aula ordinaria, ¿sí? Y eso se contrapone directamente con la exclusión, es decir, los que son, comillas, distintos, todos por allá, y los que son más o menos parecidos, todos por acá, ¿sí? Entonces, evidentemente que apunta a darle el valor a la diversidad y o el respeto que implica que todos seamos iguales de diferentes, ¿sí? Luego, vamos a tener acá un contrapunto que es fundamental que lo conozcamos bien, ¿sí? Por un lado, la escuela integradora y por otro lado, la escuela inclusiva, ¿sí? Y acá también hay una de las preguntas del verdadero y falso, ¿sí? Acá tenemos que la mirada de la escuela integradora va a tener un foco principalmente, ¿cierto?, en el estudiante como un ser diferente al cual tenemos que sí o sí trabajar con ello. Pero la mirada está basada en la igualdad y por lo tanto en la competición. A diferencia de la escuela inclusiva, en donde apunta básicamente a centrarnos en el grupo curso, ¿sí?, en la totalidad. Por tanto, vamos a centrarnos en trabajar desde generar todos los recursos necesarios para que todos se sientan incorporados de manera equitativa, ¿sí? Una de las preguntas del el cuestionario verdadero y falso apuntaba a si era inclusivo el que se centrara en el alumno y por lo tanto que se ubique al alumno al centro de alguna manera de programas específicos, ¿sí? Eso es básicamente una cuestión integradora. Muchos teóricos levantaban la polémica o el conflicto que había entre las famosas escuelas especiales, que si ustedes se acordarán, antes estaban muy potentes, ¿cierto? Y ahora en los colegios está el equipo del programa de integración educacional, el PIE, ¿sí?, en donde se hace un trabajo que apunta principalmente a fortalecer la mirada inclusiva, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener claro que muchas veces en los colegios todavía tenemos la mirada de la escuela integradora y no la escuela inclusiva, ¿sí? Sin embargo, cuando conversamos con los directivos, ellos hablan de que el impulso está centrado en la escuela inclusiva. Y eso pasa porque sencillamente no conocen claramente la diferencia, ¿ok? Entonces, en nuestra tarea, en el rol que les cabe a ustedes en particular, ¿cierto?, ayudar, ¿cierto?, educar respecto a qué es una escuela inclusiva, ¿sí? Acá tenemos el principal ejemplo, ¿sí?, que seguramente ustedes lo han visto en varios lugares, que es la diferencia entre igualdad y equidad, ¿sí?
Es ahí la importancia que tiene que nosotros seamos capaces de entregar equidad. La equidad apunta a entregarle a cada uno lo que requiere para tener las mismas posibilidades de desarrollarse que otro. ¿Ok? Cuando entregamos igualdad, entregamos a todos lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, no necesariamente va a ser acertado, porque podemos entregarle a alguien cosas que no necesita y a otra persona podemos entregarle menos de lo que necesita. ¿Sí? Entonces ahí la importancia que tiene esta mirada. Ahora bien, ¿cuáles son las características que va a tener una escuela, más que una escuela, la inclusión escolar como tal? Aquí hay varias afirmaciones, yo diría que hay algunas que desde mi punto de vista son más... Disculpa, Oscar. ¿Sí? Disculpa, Oscar, me quedé pensando entonces en la pregunta anterior. Sí. Finalmente, cuando les dice una escuela exclusiva se centra en el alumno, no se Sí. centra en el alumno. La escuela inclusiva, la mirada que tiene es focalizarse en la totalidad, en el aula. ¿Ya? Esa es la diferencia respecto a la escuela integradora. ¿Ya? La escuela integradora tiende a tener una mirada mucho más clínica, por tanto atiende al estudiante como un paciente, entre comillas. ¿Ya? En Oscar. cambio, la escuela integradora trabaja con todo, en la totalidad de los estudiantes del aula. ¿Para qué? Para poder, desde una mirada equitativa, darle a cada uno lo que necesita para que tenga un ritmo, ¿cierto?, adecuado al proceso de todos. ¿Sí? Oscar, tal vez Igual, hacia lo que decía la Sole, se centra en el alumno, pero en los alumnos, la diversidad de estudiantes, y el mono más, yo creo que ese es reconocido por todos, el mono es como la intersección, ¿no es cierto?, a ver, de igualdad y equidad, el mono que es donde estamos todos juntos, ¿no es cierto?, y sin discriminar ahí, digamos, en esa aula, no es que se centre en el alumno en específico como Sí, como la integración. Por eso que se marca la diferencia, y muchas veces generaba la polémica entre los teóricos, precisamente por eso, ¿ya? Porque la defensa, entre comillas, de los que decían que era una escuela inclusiva, esta situación de que se centraba en el alumno, era que de una manera equitativa se le entregaba a ese alumno lo que requería, ¿sí? Pero, sin embargo, en la práctica tendía a ser una situación casi de clínica, ¿ya? Y no de inclusión. Por eso que se hablaba de una integración. ¿Por qué? Porque lo sacábamos, porque era una persona, comillas, distinta. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Por eso que esta pregunta en el verdadero y falso la puse intencionalmente, porque muchas veces genera conflictos, ¿sí? Pero la mirada tiene que ser en la generalidad para poder aportar a que todos avancen, ¿cierto?, de una manera equilibrada. ¿Okay? Esa es la diferencia, y por eso que marcaba eso. No sé si solamente quedó claro un poco la idea. ¿Sí? no, sí comprendo. Lo que pasa es que ahí me hace ruido el tema de que si finalmente uno, claro, no se centra en el alumno y se centra en todos, cuando hacemos varios talleres, estoy pensando en muchos talleres, pensando en pensando de hecho en la diversificación de Sí. estrategias de aprendizaje, finalmente sí nos estamos centrando en los alumnos, porque estamos entregando ofertas o estamos entregando distintas estrategias. Para uno, para el otro, o para acá, para el del A, el B, el C, el D. Entonces igual me estoy centrando en el alumno. Sí, sí, pero el foco... Con una mirada general, obviamente, pero finalmente cuando tengo oferta no solo de fútbol, sino que de fútbol, de tenis, de atletismo y de esto y de esto otro, estoy igual entregando a cada estudiante un tema específico, lo estoy centralizando. Sí. Entonces ahí es donde me genera ruido o cómo se plantea la pregunta, o más que un tema formal de pregunta, pero comprendo lo que quiere explicar. Sí, sí, bueno, la afirmación yo la puse intencionalmente así porque se presta, ¿cierto?, a que uno diga, chuta, esto va para allá o para acá. Sin embargo, en el verdadero y falso, la batería tiene que ser la afirmación 100% correcta para que sea verdadera. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, yo podría decir que la primera parte podría interpretarla como una educación inclusiva. Sin embargo, la segunda parte en específico, que dice se ubica al alumno en programas específicos, ya lo acota, por tanto, ya pasa a ser falsa inmediatamente. ¿Ya? Ok. Entonces, estamos hablando de las características de la inclusión educativa. Acá, la verdad es que hay mucha teoría, ¿sí? Yo quise traer algunas de las que son más características o más representativas. Entre ellas, por ejemplo, levanto la importancia que tiene el apoyo pedagógico planteado como un factor facilitador para esto.
¿sí? El apoyo pedagógico. Para que haya apoyo pedagógico, tiene que haber un docente que tenga las competencias para poder abordar la diversidad. Situación que no siempre va a pasar, ¿sí? Y me voy al extremo. En la realidad actual tenemos algunos cursos en algunos colegios en donde fácilmente encontramos un 40-45% de población migrante, ¿sí? Y en Santiago lo menos se da mucho que la población migrante predominante es la haitiana, en donde ocupan y se comunican a través del PROLE, ¿sí? Entonces, efectivamente, si uno va a la lógica de la educación inclusiva, tendríamos que tener profesores que manejen el creolí, ¿sí? Entonces, efectivamente, ahí ya tenemos una situación crítica, ¿sí? Y que volvemos a la misma lógica. Pasa porque el sistema educacional tiene que tener un cambio de paradigma que permita además entregar recursos para que quienes son los ejecutores de la educación inclusiva tengan también la posibilidad de efectivamente ser capacitados para poder responder a ella, ¿sí? Otra situación que, por ejemplo, yo levanto acá, habla de el afecto, la paciencia y el respeto del docente hacia el alumno, ¿sí? Qué importante va a ser eso desde el trato, desde la humanización de las relaciones que sustenta de alguna manera la educación inclusiva, ¿sí? Y por lo tanto, también está en cómo nosotros, como actores de la comunidad educativa, y aquí no me centro solamente en los docentes, sino que en todos los adultos que son responsables de la educación inclusiva, en nuestro establecimiento educacional, ¿cierto? Son capaces de hacer la mirada desde el respeto a la diversidad, ¿sí? Y en esta lógica yo levantaría muy fuertemente también lo que está pasando, yo diría, de los últimos 5 años a esta parte, por lo menos algunos estudios lo refuerzan así, de lo que es la aparición mucho más pública de estudiantes de la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? Que están en la transición, ¿ok? Y efectivamente ahí también tenemos a actores de la comunidad escolar que se resisten rotundamente a la inclusión de estos estudiantes, ¿sí? Me tocó en alguna oportunidad hace un par de años trabajar en un colegio asesorándolo al respecto, y una gran polémica que había porque venía la graduación de cuarto medio y el día de la graduación llegó una apoderada para pedir que nombraran a su hija, ¿cierto?, por su nombre social y no por su nombre oficial, ¿sí? Porque estaba en una etapa absolutamente trans y estaba absolutamente asumida como una chica que era desde el género, ¿cierto? Desde el género de nacimiento era mujer, sin embargo se sentía como hombre y funcionaba como hombre, ¿sí? Ella se llamaba María José y él quería que le llamaran José Miguel, ¿sí? Y evidentemente que generó toda una situación compleja en ese colegio, bueno, que trajo como consecuencia que al año siguiente levantaron un protocolo LGTBIQ+ para el colegio, ¿sí? Pero esas situaciones, esas respuestas educativas no siempre están presentes en los colegios y tampoco no hay siempre la disponibilidad para llegar a eso, ¿sí? Entonces es súper importante esas miradas. Bueno, también vamos a tener la situación del diseño curricular. ¿Sí? Yo creo que este es uno de las quizás más complejas que se pueden dar, porque no siempre desde la lógica de un sistema que tiende a estandarizar la medición final, ¿cierto?, se da la voluntariedad para poder acceder al DUA, al Diseño Universal de Aprendizaje, ¿cierto? Por lo tanto, hay toda una estructura curricular, metodológica, de evaluación, que está presente y que no siempre es muy aceptada para generar esta suerte de flexibilidad, ¿ya? Y también hay muchos colegios que no cuentan con el apoyo de profesionales que aporten a esto, ¿sí? Por ejemplo, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, ¿sí? No es una tónica que en el 100% de los colegios, o una parte importante, ¿cierto?, de todos los colegios deberían existir estos profesionales, y no están. ¿Sí? Es una realidad porque se le prioriza, ¿cierto?, la inversión de recursos en otras cosas, ¿sí? Realmente decir que es clave, yo diría que generemos un proceso de cambio, pero que sea más global, ¿sí? Que sea global, que apunte a atender, ¿cierto?, el respeto a la diversidad desde todos los actores de la comunidad educativa,
¿sí? Y en esto, necesariamente, implica impulsar, ¿cierto?, una estrategia que apunte, ¿sí?, a la igualdad tanto de derechos, a la convivencia, al diálogo permanente, a la búsqueda de puntos de encuentro, pero siempre focalizado en el respeto a la diversidad, porque estamos ahí sustentándonos en también los derechos humanos, ¿sí?, que es la base de toda esta situación. Entonces, hay toda una mirada que tenemos que hacer. Y ahí me imagino que el rol de ustedes en los colegios que atienden y que visitan y asesoran va a ser clave en la revisión un poco de cómo está tomando el colegio este proceso, ¿sí? Porque la verdad es que es sumamente diverso el nivel de avance que tienen los colegios en esto, ¿sí? Entonces, evidentemente que deberíamos tratar de apuntar a generar una mejora continua que vaya favoreciendo la inclusión en los colegios, ¿sí? Hay algunos factores que evidentemente van a favorecer que exista de alguna manera esta cultura inclusiva, ¿sí? Esos son los más fundamentales. Primero, la iniciativa y la disponibilidad, que de alguna manera lo señalaba, ¿cierto? La capacidad de tener ganas de aprender, de generar esto. La colaboración de los docentes, ¿sí? Y ahí es fundamental levantar este cambio de paradigma, que implica salir de la zona de confort, que tiende a ser un profesor que se hace dueño de su asignatura y por tanto es su parcela y es su sala, versus un trabajo colaborativo que permita generar trabajo sinérgico en relación a estos temas. ¿Okay? Entonces va a ser fundamental este cambio de mentalidad, de alguna manera, este cambio de paradigma para él. ¿Sí? También va a ser importante que haya una vinculación con la comunidad. ¿Sí? Aquí el rol de los papás es muy importante, pero también de los distintos actores que están, ¿cierto?, vinculados a la unidad educativa como tal. Entonces va a ser clave que generemos un cambio, pero a partir de un lenguaje común. ¿Sí? Bueno, también es fundamental lo que hablábamos la semana pasada, el tema comunicacional, ¿sí? Y el tema comunicacional tiene que ser a todo nivel, ¿sí? No solamente entre quienes son los, comillas, principales actores que uno ve que son los estudiantes con los profesores, sino que en todos los actores. Y para ello es fundamental también que haya una dirección que esté clara de la importancia que tiene la mirada inclusiva y por sobre todo que haya un director o directora que impulse esto. ¿Sí? Y que sea una mirada participativa desde el proceso inclusivo, ¿okay? Que no sea una mirada pasiva de líder. ¿Sí? Las comunidades inclusivas, las culturas inclusivas también tienen algunas cosas comunes, como ya lo señalaba, ¿cierto? Que son, por ejemplo, la gran participación de los estudiantes, ¿sí? Acá la verdad es que me ha tocado trabajar en algunos colegios que me dicen, lo que usted me dice de, por ejemplo, la inclusión de la comunidad LGTBIQ+, es una situación que está casi incorporada porque para los alumnos no es tema, ¿sí? Y la verdad es que puede que se dé una situación así, pero no son solamente los alumnos los que son parte de la comunidad, los que tienen que instalar la educación inclusiva, es la diversidad de actores que hay en la comunidad. Es ahí la importancia que tiene eso. Por lo tanto, vamos a tener que generar, ¿cierto? O ver que deberían generarse procesos de colaboración, de resolución conjunta de conflictos, de procesos entre todos los actores de la comunidad educativa. ¿Sí? Es fundamental, ¿cierto?, que, como lo he dicho reiteradamente, que los adultos sean los impulsores, pero tenemos que también generar una instalación, de alguna manera, de un referente inclusivo entre también los actores que están más directamente vinculados, desde la dirección, los profesores y el equipo de apoyo a el estudiante. ¿Sí? Ahora, para eso tenemos que también generar la vinculación directa con la familia. ¿Sí? Hay una máxima en educación que seguramente ustedes la conocen, pero es importante relevarla en este caso, que el colegio es un excelente complemento de la familia, pero es un pésimo sustituto. No podemos cambiarla, no podemos nosotros reemplazarla. Es ahí la importancia que nosotros entalemos, ¿cierto?, una alianza estratégica a nivel de comunidad educativa para fortalecer el proceso, ¿cierto?, de instalación de el respeto a la diversidad. ¿Sí?
También podemos decir respecto a los aspectos comunes, ¿cierto? Que aquí yo también destacaría la preferencia por el uso de metodologías constructivistas, ¿sí? El ser capaz de incorporar en la metodología activa en el aula, ¿cierto? Un enfoque que sea inclusivo, ¿sí? Y que por tanto atienda esta diversidad de, comillas, perfiles que tenemos entre los alumnos en el aula, ¿sí? Hay una necesidad, ¿cierto?, para poder llevar a cabo esto, de que el profesor sea capaz de conocer a sus alumnos y a partir de eso ser capaz de generar un proceso de adaptación en lo que es el enfoque metodológico de trabajo. ¿Okay? Es decir, tenemos que ayudar a que el alumno, a través de la metodología activa, ¿cierto?, sea también, tenga la posibilidad de acceder al proceso educativo igual que todos. ¿Sí? Entonces va a ser fundamental esto. ¿Sí? Y como ya lo decía también, yo creo que es fundamental levantar la importancia que tiene el liderazgo. ¿Sí? Y acá cuando yo hablo del liderazgo, desde una mirada centrada en los derechos humanos, centrada en el respeto a la diversidad, no me refiero solamente a la dirección. ¿Ya? Yo creo que es fundamental entender que tienen que fortalecerse los liderazgos inclusivos, tanto a nivel de los profesores como también de los estudiantes. ¿Sí? En especial, ¿cierto?, las organizaciones estudiantiles y, como consecuencia también, las organizaciones de padres y apoderados. ¿Sí? Es ahí la importancia de generar el círculo virtuoso que permita, ¿cierto?, facilitar este proceso de consolidación un poco de la cultura inclusiva. Hay dos elementos, ¿sí?, que, de acuerdo a varios autores, son los esenciales en la cultura escolar para llegar a una escuela inclusiva. ¿Cuáles son? Yo les quiero proponer que los veamos y ustedes me digan qué opinión les merece, porque esto es el común denominador, ¿sí? Primero, una visión común, responsabilidad compartida de la educación de todos los estudiantes. Segundo, énfasis en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, contemplando tiempos de preparación y espacios de colaboración entre docentes. Tres, un clima favorecedor del aprendizaje en el que todos los miembros se sientan valorados y que vayan más allá de la escuela, vinculándose con las familias y la comunidad. ¿Están de acuerdo con ellos? Que son los tres elementos claves para poder instalar una escuela inclusiva efectiva. ¿Cuál de ellos, si es que están de acuerdo, consideran que es el fundamental, el que debe estar sí o sí? ¿Cuál será? La visión común y la responsabilidad compartida, el énfasis en la calidad de la educación y el aprendizaje, un clima favorecedor para el aprendizaje. ¿Cuál creen ustedes? Yo creo que la 1. O sea, en mi opinión, el tener una visión común y una responsabilidad compartida genera todo el resto, por calidad, el clima, los aprendizajes, etcétera, etcétera. Para mí. Ok. ¿Alguien piensa algo parecido a Felipe o piensa que hay otra de los tres elementos que son más importantes? Yo voy por el clima favorecedor del aprendizaje. Cuando uno es consciente de los ambientes de aprendizaje, empieza a tener responsabilidad sobre quienes están a su cargo, corresponsabilidad y eso implica calidad en la enseñanza, en los procesos, en la preparación, como que siento que del último podríamos llegar al primero, pero cuando uno es consciente de la importancia finalmente del clima, Sí, de lo que implica un clima favorecedor de aprendizaje. sí. La verdad es que estos son los elementos, yo diría, comunes y son los mínimos que tenemos que considerar. ¿Sí? O sea, efectivamente, como dice Felipe, el foco siempre tiene que estar en la mirada al aporte, al desarrollo integral del estudiante. ¿Sí? Y por supuesto que para que se logre eso, tiene que haber un clima que favorezca desde el vínculo escuela-casa, escuela-familia, que potencie esto por la valoración que se da a la persona. Sin embargo, para muchos, la valoración también tiene que ver con cómo yo logro una calidad en la enseñanza y en el aprendizaje. ¿Sí? Algunos autores, de hecho, hablan que ya no deberíamos mirar la educación desde un proceso de enseñanza-aprendizaje,
sino más bien solo de un proceso de aprendizaje del estudiante, ¿sí? La enseñanza le corresponde al docente o al adulto, y el aprendizaje tiene que ser de parte del estudiante, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta lo que hablan esos autores que se focalizan en el aprendizaje, tenemos que generar las condiciones y entregar los recursos para que todos puedan acceder de manera equitativa al aprendizaje. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, esta situación es una mirada bastante compleja para la realidad actual de muchos colegios a nivel nacional, ¿sí? En donde su mirada tiende a ser una mirada más competitiva, en donde siguen imperando los famosos cuadros de honor, ¿cierto? La mejor nota, y se centran en la competencia y no en la colaboración, ¿ok? Entonces, es ahí la mirada inclusiva que tenemos que tener desde la lógica de la normativa, que nos obliga de alguna manera a entrar en esto, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de ello, necesariamente tenemos que ver que hay muchos obstáculos, ¿sí? Muchos obstáculos que van a generar procesos de inclusión que son o muy lentos o sencillamente que se ven detenidos por momentos, ¿sí? Yo diría que un elemento clave es la primera, ausencia de significados compartidos en torno a la inclusión, ¿sí? Es decir, tenemos todavía actores de las comunidades escolares que sienten que las personas que son, comillas, diferentes, son de la diversidad, son personas enfermas, ¿sí? No es malo tener presente, ¿cierto?, que hasta hace aproximadamente 10, 12 años atrás, ¿cierto?, en Estados Unidos todavía se consideraba a la población LGTBIQ+ como una enfermedad mental, ¿sí? Entonces, evidentemente que hay una situación muy complicada al respecto, ¿sí? Y por supuesto también que eso se sienta también como un obstaculizador muy fuerte es la tradición, la clasificación y la segregación, ¿sí? Entonces, evidentemente que hay una cuestión que va a influir como un obstaculizador muy fuerte en las comunidades escolares. Ahora, desde lo que ha sido mi experiencia personal, yo creo que un elemento que también influye mucho, especialmente por las características de nuestros centros educativos, ¿sí? He tenido la suerte de trabajar a nivel nacional en sectores rurales y también en sectores urbanos, ¿cierto?, en distintas partes de Chile. Creo que un elemento que es determinante tiene que ver con la ausencia de un liderazgo inclusivo, ¿sí? Es decir, los directivos, los profesores, los estudiantes que tienen algún grado de liderazgo, ¿cierto?, los apoderados, si no trabajamos con ellos, vamos a obtener un obstáculo permanente en el proceso de generar inclusión en los establecimientos educacionales. Entonces, es súper importante ese proceso, y por tanto, aunque sea de perogrullo decirlo, pero también vamos a tener un gran obstáculo en la falta de capacitación a quienes son los que deberían generar el proceso de cambio o impulsarlo principalmente, que son los docentes, ¿sí? Hay muy poca capacitación que vaya focalizado en esto y que efectivamente permita el proceso de cambio. Y además que hay un estudio, de hecho, que lo corrobora del Ministerio de Educación, que habla de que los profesionales de educación son de los profesionales a nivel nacional que son mayormente capacitados, ¿sí? Sin embargo, son los que menos aplican por lo cual se ha capacitado, ¿sí? Se da esa contradicción, ¿cierto? Entonces también es una situación bien particular, porque podemos encontrar a un profesor que tiene 3, 4 cursos de capacitación en relación a temática asociada a educación inclusiva, sin embargo sigue haciendo su clase como siempre la ha hecho, ¿sí? Entonces, evidentemente que es un tema que no deja de ser menor para poder atenderlo, ¿sí? Y otro elemento que yo diría que es un obstaculizador muy presente es el último, confusión de rol y responsabilidad. Es decir, yo creo que hasta aquí llega mi tarea, usted le debería llegar o al PIE o al inspector o al convivencia escolar, ¿cierto? Pero nadie se hace cargo realmente de lo que tiene que hacer para generar el proceso de inclusión, ¿sí? Por tanto, se obstaculiza, ¿sí? Bueno, son los factores de riesgo de la exclusión educativa ligado a la organización como tal. Primero, obviamente, la tendencia a la homogeneización y la fragmentación del currículum en áreas o asignaturas. Es decir, hacer lo contrario, no trabajar colaborativamente, con objetivos transversales, con una mirada de un currículum con adaptaciones, ¿cierto? Sino más bien focalizados, ¿cierto?, en cada área como parcela, dicho en términos coloquiales, ¿sí?
Por supuesto que también el trabajo de la estructura de coordinación y el trabajo docente infrautilizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendemos a trabajar de manera individual, ¿sí? Creo que, y lo digo desde mi experiencia, en la gran mayoría de los colegios no ocupan, por ejemplo, un drive, una nube, para poder tener un banco de materiales, de recursos pedagógicos que apuntan a la diversidad. No existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada profesor atiende a, comillas, los estudiantes que requiere, pero sin embargo no lo comparte. ¿Ok? Entonces, evidentemente que hay una situación que deja la complicación. Y lamentablemente también hay un estudio que determina que el nivel de participación de las familias en los colegios es inversamente proporcional al grado o al avance del estudiante. Es decir, mientras más pequeños son, es decir, en el nivel de prekinder, de párvulos, tenemos reunión de apoderado, participación de apoderado masiva. A medida que van creciendo, empieza a disminuir y con suerte en cuarto medio aparece en la graduación, digamos. ¿Sí? Entonces, evidentemente que eso también genera una suerte de divorcio, porque en la etapa más importante de la vida de los chiquillos, ¿cierto? O en su proceso formativo, en la etapa de la adolescencia, ¿cierto? En la adolescencia temprana, en la adolescencia tardía, adolescencia propiamente tal, es donde muchas veces no tenemos el apoyo de la familia, ¿sí? Entonces, eso también va a generar un proceso de mucho riesgo en donde generemos una educación más excluyente en vez de incluyente. Bueno, solo para tener una visión que yo diría que es sumamente cruda, pero también es realista. ¿Cuáles son las consecuencias que genera la inclusión? Evidentemente que va a tener un problema directo en el alumno, en el estudiante, en su autoestima, en su confianza, ¿cierto? En el desarrollo de capacidades sociales, de competencias sociales, y eso va a generar, ¿cierto?, un proceso que es sumamente conflictivo de revertir, ¿cierto? Porque se instala la desesperanza aprendida, ¿sí? Entonces, es súper importante que el estudiante pueda reconocer a la institución educativa, a la comunidad educativa que está ahí, como un lugar en donde se pueda sentir protegido, se pueda sentir querido, se pueda sentir respetado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros generamos una dinámica de este tipo, ¿cierto? Efectivamente podemos generar las condiciones para que se dé una educación inclusiva. Cuando no ocurre eso, se da esta situación. Es decir, se ve el colegio como un nivel, una instancia en donde hay una obligatoriedad que cumplir, hay que ir sí o sí, ¿cierto? Y por lo tanto es una instancia en donde se pueden dar situaciones más negativas que positivas, ¿sí? Entonces, es ahí la importancia que tiene el que nosotros hagamos una revisión de nuestras comunidades educativas en donde tenemos alguna influencia, en el caso de ustedes por la supervisión, ¿cierto? No sé si ustedes están en terreno, se instalan en el terreno en algún momento, pero es sumamente importante hacer un chequeo de ella para ver efectivamente qué nos corresponde hacer, ¿sí? ¿Cómo podemos aportar en esto? ¿Ok? Bueno, vamos entonces a hacer el primer trabajo colaborativo sin antes preguntar si va quedando claro el trabajo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos a ver un video cortito que habla sobre las barreras de inclusión educativa, ¿sí? Entonces, quiero saber primero si es que está quedando claro el tema que estamos hablando el día de hoy. ¿Sí? ¿No hay alguna duda hasta el momento? Vamos bien. Ya, súper bien. A ver, estamos en este momento con 8, vamos a hacer 2 grupos de 4, ¿ya? Voy a mostrarles un video, que es cortito, dura 2-3 minutos, y luego vamos a resolver, vamos a ir a una sala, separado igual que la semana pasada, y van a contestar estas preguntas, ¿ya? Para que ustedes puedan tener las preguntas, los voy a poner inmediatamente en el chat, para que ustedes la puedan bajar las preguntas, ¿ya? Puedan hacer el trabajo colaborativo número 1, que tiene solo 3 preguntas, ¿sí? Entonces voy a copiar y a pegar en el chat. Por favor, les pido que chequeen que efectivamente les llegue, perdón, y puedan bajar las preguntas, ¿sí? Ahí debería llegarle a todos. ¿Sí? ¿Llegó? ¿Les llegó? Ya.
Perfecto. Entonces ahora les pido que tomen mucha atención porque vamos a ver este video que habla precisamente de las barreras en la inclusión educativa para que lo tengamos presente al momento de hacer el trabajo grupal. ¿Sí? Entonces, ahí está. Les pido que tomen mucha atención. Ahí debería verse. Oye, jugador 1, ¿crees estar listo para esto? Ya, ahora sí. Hola, soy Jessie y el día de hoy te hablaré de las barreras de la inclusión educativa. Pero antes de eso, ¿qué es la inclusión educativa? Bueno, esta pretende ser aquella educación con acceso para todos, no importando el estatus social o económico, entre otros factores. Aparentemente se puede entender como aquella destinada solo para las personas con discapacidad, pero va mucho más allá. La educación educativa reúne términos como la diversidad, entendiendo esta como la distinción entre una persona y otra, pues encierra la existencia de la variedad entre la sociedad. Entonces, volviendo al tema central, veamos más de cerca. Las barreras para la inclusión, como su nombre lo indica, son aquellas que resultan ser obstáculos, causando así una limitación para el aprendizaje, la convivencia y la participación en condiciones de equidad. Estas barreras son las que propician aquella exclusión dentro de las aulas, entendiendo esto como el impedimento sufrido en un grupo de alumnos al tratar de acceder a las mismas oportunidades que los demás. Para conocer mejor sobre los tipos de barrera, te voy a presentar algunos ejemplos. El primer tipo, siendo también algo conocido por todos nosotros, pero que a su vez inconscientemente participamos de ello, son algo conocido como las barreras culturales. Siguiendo los estándares de la sociedad, se ha caído en etiquetar a las personas entre quién es normal y quién es especial. Entonces, dentro de la educación, se ha recurrido al establecimiento de las actividades para los normales y los especiales. Esta acción sin duda provoca una barrera no considerar a todos como iguales. Un ejemplo de esta barrera sería que dentro de una escuela al inicio del curso se realice lo que es llamada la prueba diagnóstico para conocer el estado de los alumnos. Y a pesar de que es dejado en claro que esto no influye en las calificaciones, sí determina quién es considerado normal y quién necesita un apoyo especial. Hablando de las barreras culturales, también es necesario mencionar la resistencia a la convivencia entre la diversidad de alumnos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si determinado grupo de papás se niega a que sus hijos convivan con alumnos que no pertenezcan a su nivel socioeconómico o que presenten alguna discapacidad o incluso que pertenezcan a alguna comunidad indígena? Esto limita muchas veces el trabajo para lograr la inclusión dentro del aula. Ahora bien, cuando la institución no cuenta con el espacio requerido para las actividades, incluyendo también el escaso mobiliario presente en las aulas, se categoriza como barreras institucionales. ¿Esto cómo afecta? Mencionando otro ejemplo, si determinada escuela no cuenta con accesos como rampas, será muy difícil que un estudiante con discapacidad y que esté en silla de ruedas pueda trasladarse con facilidad. Por último, y también dentro de la clasificación de las barreras institucionales, cabe señalar el diseño de actividades y currículos bajo el nombre de especial. Si lo que se quiere es la participación y convivencia de todos los alumnos, ¿por qué diseñar actividades específicas para cierto grupo? Esto resulta una contradicción donde solo de nombre se maneja el tema de la inclusión educativa, cuando dentro de los planteles los planes se hacen segregando a los alumnos. Existen muchas más barreras, como por ejemplo la falta de formación a los profesores para desempeñar su papel dentro de la inclusión en el aula. Pero para no hacer esta información más extensa, te voy a dejar con 3 conclusiones que me llevo de este tema. Punto número 1. Las barreras para la inclusión educativa pueden estar presentes en su mayoría dentro de una misma escuela e incluso dentro de una misma aula, pero es necesario identificarlas para poder accionar y combatirlas. Punto número 2. Para lograr la educación inclusiva es necesaria la participación de todos los involucrados dentro de las instituciones educativas. Esto quiere decir que no solo es trabajo de los profesores, sino también involucra a los padres de familia, los mismos alumnos y a las autoridades educativas. Punto número 3. Dejemos de distinguirnos por nuestras diferencias. Antes de tomar cualquier medida para combatir las barreras, la actitud debe iniciar en uno mismo, en ver a todos como iguales y hacer que la convivencia resulte con nuestra participación activa, incluyendo a los demás. Ok.
Perfecto. Entonces, a partir de esto, ¿sí? Es que voy a pedirles que se vayan a los grupos, por lo tanto, van a tener que pinchar en aceptar para poder distribuirse en los grupos. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Vamos a hacer 2 grupos solamente. Pinchan aceptar y se van a los grupos. Por favor, bajen del chat las preguntas, los que no lo han hecho, y ahora solamente tienen que pinchar aceptar. Vamos a tener solo 15 minutos para trabajar las 3 preguntas, ¿ya? La idea es que puedan trabajarlo de manera individual y luego lo trabajan grupalmente para que podamos compartir las respuestas en el plenario, ¿ok? Entonces ahora tienen que pinchar aceptar y se van a ir a sus salas. Pinchan en aceptar y se van a sus salas. Me falta Alexis que pinche y Felipe. Hola, ¿cómo están? Hola Valentina, te voy a mandar a un grupo porque estamos haciendo el trabajo grupal ya. Así que tienes que pinchar en Sí, aceptar, por favor. disculpa el retraso, pero estaba en una reunión. No te Me voy a preocupes. renombrar porque mi nombre es Ingrid. Ah, súper. Pinchas en aceptar y te vas a tu grupo, Ingrid, entonces. Ok. Listo, gracias. ¿Y cuáles son las principales características de la educación inclusiva? Sí, pues ahí les puse algunas, pero hay que completarlas. ¿Aló? Ah, ahí tú respondiste. Sí, pero algunas cosas, por eso póngale ustedes, porque vean algo más claro. Porque el video lo encontré como rápido para mí. Sí, pero yo me basé como en la PPT en esas 3 que compartió Oscar y Anótelo, solicitó, pues, anótelo. claro, que era compartir un sentido, que era como lo fundamental, ¿cierto? ¿Aló? El otro era enfocarse en la calidad de la educación, de los aprendizajes, y la tercera que entendí que era enfocado a la educación integral, al desarrollo integral. Chicos, solo ¿Cierto? interrumpirlo un segundo, comentarles que todo el material está en el aula, todos los videos están en el aula para que los puedan descargar si lo necesitan, ¿ya? Pero como bien decía Alexi, la idea es que ustedes puedan sacar un común denominador, una idea de lo que ustedes piensan que es lo más importante, ¿ya? No es que haya un copy-paste de la PPT ni mucho menos, sino que viene una cuestión comprensiva, ¿ya? Pero sí, Cualquier cosa... Sí, ya. No, es que yo lo focalicé principalmente en esos 3 como factores, que era el compartir un sentido, un propósito, por parte de todos los integrantes de la comunidad, entendiendo que era como clave esto de que todos puedan compartir ese mismo sentido, por ejemplo, de qué es la calidad en la educación o qué es una educación de aprendizaje de calidad. Y el otro era también compartir el sentido de lo que es el desarrollo integral de cada estudiante. Como que eran 3 factores, un tema como más al sentido común, el otro apuntaba a los aprendizajes y el tercero que era el desarrollo integral. Sí. Eso, no sé qué dice el resto de los colegas. Excelente, Alexi. No olviden la familia, Anótelo nomás. la importancia del trabajo sinérgico que genera la comunidad educativa. Ya, nos vemos ratito, chau. Ya. Ah, no están Mira, grabando. ahí Ya, ahí
Dele nomás, Héctor. Miren, yo tengo una definición. Se silenció, se mutuó, eso. Estamos Se muteados, estamos muteados. autocensuró. No, mira, que la educación inclusiva es una aproximación, un poco como está en la normativa también chilena, una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niños, niñas y jóvenes. Tiene que ver con remover las barreras, que es lo que se estaba viendo, ¿cierto?, en el video, para el aprendizaje, y facilitar la participación, pero la exclusión tiene un componente súper potente de la participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización. Es decir, ahí, como estrategia, busca que todos los estudiantes, independientes de su condición, sean exitosos en el aprendizaje. Y para eso el sistema tiene que remover las barreras. Junto con ello, garantizar la participación de todos, especialmente los vulnerables a la exclusión y la marginalización. Voy a hacer como eso, como un aporte para definir en lo que un poco está en la normativa también de nuestra como educación inclusiva. Ya. Eso ¿Y podría cómo ser eso aportar como para la primera parte. Ya. Podría aportar como te lo envío para que tú lo ingreses, te lo mando por WhatsApp. En el chat. Ya. En el chat. O WhatsApp, ¿Ya? sí. Ya, ok. Disculpen, María Daniela, tu apellido, necesito ponerte la lista, porfis. Arenas Torres. Perfecto. Listo. Gracias. Nos vemos en unos minutos más. Que estén bien. Ok. Chau. Ya. Parece que estamos casi todos. Faltan 10 segundos para que entren los que faltan. Ok, a ver, cuéntenme. Le pediría a un representante de cada grupo me pueda comentar cuál es la mirada del grupo en relación a las 3 preguntas. ¿Sí? Vamos a tratar de ir pimponeando la primera, los 2 grupos, la segunda, así sucesivamente. ¿Sí? ¿Quién me cuenta la primera, un representante de uno de los grupos, la primera respuesta? Ya, yo puedo hablar de parte de mi grupo. ¿Ya? Bueno, estábamos conformados por Héctor, por Solange, María Daniela. Y bueno, la primera pregunta, que eran como... Ay, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Qué es y cuáles son las principales características de una educación inclusiva? Y ahí hablamos primero que la educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso de todos los alumnos, que tiene que ver con remover todas las barreras para que el aprendizaje y facilitar la participación de todos, los estudiantes vulnerables a la exclusión y a la marginalización. Y entre esas características nombramos que deben haber condiciones mínimas, ¿cierto?, para el alumno y en el nivel escolar en que va a entrar, que tiene que haber un apoyo pedagógico planeado, debe haber una contención emocional, ¿cierto?, de sus valores, los principios, el respeto, etcétera. Y eso va de la mano con la formación docente en estos temas de inclusión. Y también debe haber conocimiento de las patologías a las que se enfrentan los alumnos. O sea, como vimos en el video que el director no sabía de la enfermedad que tenía el alumno, o sea, acá tiene que haber un conocimiento de esas enfermedades y luego hacer un estudio y seguimiento permanente de los alumnos, de cómo van ellos desarrollándose en el ambiente escolar. Y la pregunta 2, ¿sigo? No, vamos con la 1 primero del otro grupo, a ver quién nos dice si es que están de acuerdo o discrepan, ¿cierto? O complementan la primera pregunta de ustedes. Veamos, no sé quiénes son del otro grupo. Un representante del otro grupo que nos pueda comentar. Parece que no tenemos a nadie del otro grupo.
Ya, vamos a la segunda pregunta entonces, Felipe, la segunda respuesta, perdón, de la pregunta. Ya. La segunda pregunta fue, ¿cuáles son los elementos de la cultura escolar esenciales para llegar a ser una escuela inclusiva efectiva? Y ahí hablamos, por ejemplo, que debe existir un consenso entre los adultos acerca de los valores y actitudes de respeto para ofrecer a los estudiantes oportunidades de mejores aprendizaje. Debe haber un ambiente de colaboración en cuanto a la resolución de problemas y apoyos que se le dan a los estudiantes. Y también otro rasgo de la cultura que debe existir es que altos niveles de participación. Si se demuestra eso, significa que la escuela es inclusiva, ya sea participación de los apoderados, de los alumnos, de los docentes, etc. Entonces, esos tres factores sí consideramos que deben ser parte de una cultura inclusiva en una escuela. Ok, ok. Veamos si el otro grupo tiene alguna opinión al respecto. Ya, vamos a la tercera entonces, Felipe. Ya, vamos a la tercera. Dice, ¿qué consecuencias trae la exclusión a los alumnos y alumnas? Y ahí hablamos, o sea, que básicamente las consecuencias de esta exclusión arroja, en primer lugar, la deserción escolar de los alumnos, que es lo que menos quiere un sistema educativo, que los alumnos no deserten del sistema. También aumentan los factores de riesgo psicosociales de estas personas que son excluidas, ya sea a nivel sentimental, social, etc. Y también se interrumpen las trayectorias escolares, o sea, se pierden niveles, quedan repitiendo, o se van y vuelven, etc. Y eso obviamente arroja brechas en el aprendizaje de los estudiantes. Y obviamente cuando se excluye hay menos participación, aumenta la segregación, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que causa deserción, problemas psicosociales y brechas del aprendizaje. Ok. Es como lo recurrente. No sé si el otro grupo tiene alguna idea que nos quiera plantear, si no, nos vamos a una conclusión general, ¿cierto? Porque efectivamente mucho de lo que ustedes dicen está en la base, en la teoría de lo que es la educación inclusiva. Sin embargo, si hacemos el contrapunto con la realidad escolar de los colegios que ustedes atienden, ¿qué ven presente ahí? ¿Ven situaciones que están más propensas a generar una educación inclusiva o a obstaculizar la educación inclusiva y su instalación en una comunidad educativa? ¿Cómo lo ven ustedes en la realidad? Yo creo que igual hay de todo. Sí. O sea, como decir, no, generalmente se obstaculiza, es irresponsable decirlo. Yo creo que uno se va encontrando con situaciones en que en realidad se intenta ser mediador y facilitar esta situación. Se está actualizando harto, entonces se está aprendiendo. Delante hablamos de que por ignorancia muchas veces se cometen errores fatales. Y yo creo que se está buscando, eso se está buscando. Pero es difícil decir así como a nivel territorial sucede esto, porque tenemos realidades muy distintas. Sí. Disculpa, yo creo que existen canales, herramientas que en el fondo como que declaran, la ley en sí, la ley 21.040 estipula que tiene que existir una educación inclusiva, pero a veces queda desde lo declarativo. Yo creo que es ahí el proceso en que yo creo que se están movilizando ahí voluntades también, en términos de que eso declarativo también pase a ser un sustento que se viva, que se vivencie, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí se va avanzando, yo creo que es un proceso que va como en avance, no está como estancado. Sí, como ustedes dicen, aquí hay dos cuestiones que son sumamente importantes de señalar. Primero, que efectivamente hay una suerte de divorcio entre la normativa y la práctica.
¿sí? Con sentido de realidad, no se cumple la normativa a cabalidad porque hay una carencia, ¿cierto?, de condiciones en la unidad educativa para que se dé la normativa desde lo ideal, que es lo que precisamente se debería cumplir, ¿sí? Por otro lado, hay todo un proceso en donde nosotros estamos exigiendo de alguna manera que se cumpla la normativa, pero no hicimos la preparación para ello, ¿ya? Yo siempre ocupo la metáfora del Transantiago, por lo menos acá, un poco para que ustedes sepan, cuando se hizo el Transantiago se hablaba de maravilla el Transantiago, y de un día para otro hicieron el cambio al Transantiago y quedó la escoba, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo beneficioso que decía que iba a ser el sistema, ¿cierto?, se ha obstaculizado porque la gente no sabía la letra, el número del metro, no entendía nada. Esa situación es un ejemplo de cómo la situación, por ejemplo, en el ámbito de la educación inclusiva, también está, la norma, está el instrumento, pero no necesariamente las condiciones para eso. Y ahí recojo lo que ustedes señalaban, la capacitación de los profesores, los recursos necesarios para hacer las adecuaciones físicas, ¿cierto? Pero también las adecuaciones curriculares. Entonces, hay una serie de elementos que están asociados a ello. ¿Ok? Ahora, eso se traduce también en que se han hecho una diversidad de estudios que están tratando de ver cuáles son las barreras que a nivel nacional son determinantes en cuanto a lo que es el proceso de educación inclusiva, ¿sí? Y aquí, curiosamente, se hizo una suerte de escalafón, entre comillas, ¿cierto? Una suerte de listado de cuáles son las comunidades o los actores de la comunidad escolar que tienden a ser más discriminados y por tanto más excluidos de este proceso de educación inclusiva, ¿sí? Yo no sé si están de acuerdo con ello, por eso es que quiero compartirse, ¿sí? La que de acuerdo a la normativa, perdón, este estudio, es la población más discriminada son las chicas mujeres, ¿sí? La cuestión de género es lo que determina una mayor discriminación a nivel nacional, ¿sí? Y en eso también está asociado a la población LGTBIQ+, ¿cierto? Pero también hay una discriminación de género asociado, ¿sí? Ese es como el mayor porcentaje de discriminación. Por otro lado está la población migrante, que es el segundo lugar, ¿sí? La población migrante es la diversidad de situaciones de discriminación. Y acá, curiosamente, el estudio habla de una discriminación positiva y una discriminación negativa, ¿ya? Y habla de una discriminación positiva a quienes son migrantes de países europeos, ¿cierto? Incluso de argentinos, entre comillas, ¿sí? Y toda una discriminación negativa a toda la población que son peruanos, bolivianos, haitianos, ¿cierto? Colombianos, venezolanos, etcétera. ¿Sí? Es bien curioso eso, que es importante hacerlo notar, y que está muy arraigado en la cuestión cultural, ¿sí? A nivel nacional. Tendemos culturalmente a sentirnos más cercanos o favorecidos cuando con quien estamos trabajando de un rubiecito de ojos azules, como se decía antes, a un negrito con pelo tieso, ¿sí? Entonces, también se da esa situación y es lo que arroja el estudio. El tercero de los niveles de discriminación tiene que ver con el idioma, ¿ya? Y esta cuestión de idioma no es solamente de la población migrante, sino que también son aquellas comunidades, ¿cierto?, escolares que están insertas en sectores que son de un nivel precario cultural, en donde el lenguaje que utilizan los estudiantes es un lenguaje que es más bien de jerga, ¿sí? Que es el lenguaje que habitualmente ocupan en su entorno, en su comunidad inmediata, en la familia, en el grupo etario, en el grupo de amigos del sector, etcétera, etcétera. Y por lo tanto hay un proceso de discriminación. Y eso, curiosamente, lo proyecto, se asocia a lo que es el proceso también de inserción laboral, ¿sí? Ustedes seguramente tienen antecedentes de que hasta hace aproximadamente 10 años atrás se exigía en el currículum la fotografía de la persona y todos sus datos personales, ¿sí? Esa situación fue prohibida, ¿cierto?, esa exigencia, precisamente porque generaba una discriminación, ¿sí? Porque veían la foto y depende cómo fuera la foto, si era bonita, si era fea, la contrataban o no, ¿sí? O si, depende de dónde vivía, era contratado o no, porque decían, este puede ser delincuente, ¿sí? Se sacó eso, ¿sí? Sin embargo, el proceso de discriminación, de acuerdo al último estudio que se hizo de recursos humanos, habla de que la discriminación se mantiene
pero en este caso ya no es por la foto, por el lugar de donde vive, sino que es por la manera de hablar al momento de ser entrevistado. ¿Sí? Es así de real y así de impactante esta situación, que está en el tercer lugar de acuerdo a los estudios. En el cuarto lugar, yo diría que es algo que es súper dramático que esté en este lugar, que es el racismo. ¿Sí? El racismo imperante, de alguna manera, en la realidad cultural de nuestra sociedad. ¿Sí? Y que se da muy fuertemente en los colegios, de acuerdo al estudio lo menos. Y esta situación es bastante dramática porque no se da solamente a nivel de colegios urbanos, sino que también de colegios rurales. ¿Sí? Cuando uno piensa que en el área rural es distinta la mirada, es curiosamente bastante equitativo el porcentaje de acuerdo al estudio. ¿Sí? El quinto lugar, que quizás ustedes puede que les sorprenda también, es las personas que son discriminadas y que por tanto obstaculizan el proceso de instalación de la educación inclusiva por la tendencia o la creencia religiosa. ¿Sí? Es muy fuerte esta situación que impacta a las comunidades, especialmente en comunidades que tienen un arraigo religioso muy, muy tradicional, muy instalado en la historia del grupo humano, ¿cierto?, de la comunidad que está cerca de eso. Ahora bien, el estudio hace un énfasis, ¿sí?, que no necesariamente esta situación que impacta desde el componente de la creencia religiosa está centrado en escuelas o colegios o instituciones de educación que tienen están bajo la alero de una congregación religiosa, sino más bien una cuestión bastante más general. ¿Sí? Entonces es bastante curioso esta afirmación, especialmente porque la gran mayoría de los colegios en la actualidad son más bien laicos, ¿sí? Y se da esta situación. El sexto lugar, que quizás es bastante comprensible para la realidad nacional, tiene que ver con el nivel sociocultural, y el séptimo, que están vinculados los dos, es el nivel socioeconómico. ¿Sí? Genera un obstaculizador, una barrera muy fuerte en lo que es el proceso de educación inclusiva, en la instalación de la educación inclusiva. Por un lado, porque no hay una comprensión del valor que tiene esto y el respeto a eso, sino que también se señala que no hay recursos para invertir. ¿Ya? Por lo tanto, se acotan a lo que es el mínimo posible, o la prioridad no está centrada en invertir recursos para generar una educación de equidad desde la inclusión. ¿Sí? Bueno, los últimos son, yo diría que más tradicionales, más conocidos, tiene que ver con el tema de la persona en situación de discapacidad, tanto física, psicológica, auditiva, visual, ¿cierto? Que no está como muy presente. Y la última, aunque parezca contradictorio decirla, aparece la cuestión política. ¿Sí? La normativa política, es decir, cómo el énfasis de una normativa política, una normativa legal, hace que se favorezca o no se favorezca la inclusión educativa. Es decir, hacemos de alguna manera, en la manera de lo posible, como dijo un presidente algún tiempo, ¿cierto?, la posibilidad de cumplir con la norma. ¿Ok? Entonces, efectivamente, si nosotros vemos la realidad actual, vamos a tener que en nuestra sociedad, y en particular en las comunidades educativas, hay mucho camino por recorrer para poder efectivamente generar escuelas inclusivas. ¿Sí? Ahora bien, como bien decía María Daniela, el camino que tenemos ahora es bastante más avanzado del que tuvimos. ¿Sí? Hubo un tiempo en donde sencillamente los temas de educación inclusiva y de el respeto a la diversidad eran absolutamente tabúes. ¿Ok? Por lo tanto, no necesariamente se consideraban. ¿Sí? Un ejemplo que yo diría que es súper claro es, por ejemplo, que en los programas de orientación en los colegios, en ninguna parte aparece una temática LGTBIQ+, pero sí aparece educación sexual. ¿Sí? Entonces, efectivamente hay una mirada que está más focalizado hacia la anatomía, hacia lo fisiológico, lo biológico, y no a lo social y cultural que está asociado a la población LGTBIQ+. ¿Sí? Ya, vamos entonces, no sé si están de acuerdo, si les parecen le llama la atención alguna de las que dije de acuerdo al estudio. Sí, hay harto que ha avanzado el sistema educacional sobre inclusión hace bastante rato. Sí. Y se ha quedado graficado en la normativa,
que de alguna manera ha ido empujando el cambio cultural hacia la inclusión de las comunidades educativas. Por ejemplo, el decreto 170 del PIE, con el cual se va partiendo en la atención a las necesidades educativas especiales, ¿cierto?, de estudiantes. Posteriormente aparece, bueno, el decreto 83, ¿cierto?, donde genera condiciones para atender a los chicos y generar estrategias diversificadas para atender a la diversidad, y ahí se abre todo un tema de estos modelos pedagógicos, digamos, curriculares de adecuaciones para poder atender esa diversidad. Posteriormente aparece la ley de inclusión, que es todo un tema, porque eso es una ley que va a la base, digamos, de la inclusión, que significó el fin a la selección de los estudiantes, ¿cierto?, en donde se crea el sistema de admisión escolar. Sí. Fue como ese bonito histórico, digamos, de inclusión, de que no se podían hacer entrevistas, ¿cierto?, a los apoderados, a las familias para admitir chicos, ni tampoco liberar la barrera económica, ¿cierto?, para estudiar en determinados colegios. Creo que en eso se ha ido avanzando. Posteriormente aparece el decreto 67 de evaluación, donde ya el decreto 67 viene a ser como la vertiente de instrumental o evaluativa de la aplicación de la estrategia, claro, más académico, de la estrategia diversificada. También no olvidar como el tema de la ley Zamudio, ¿cierto?, o ley antidiscriminación, el cual tú recién hiciste una especie como de resumen ahí, porque la ley de antidiscriminación establece aproximadamente como 15 categorías sospechosas de discriminación. ¿Ya? Están los temas políticos, raciales, religiosos, etcétera. Por lo tanto, se ha ido avanzando en eso. Y la misma superintendencia publicó en algún momento unas orientaciones para tratar y atender los temas de LGBTIQ+. ¿Ya? Me parece que eso fue por ahí por como el 2017 o 2016-17. Sí. Claro, por lo tanto ahí el Estado chileno, y por lo menos a través del, bueno, no, cómo olvidar el plan de inclusión que tenemos, ¿cierto?, como planes normativos en la construcción del PME, donde ahí lo que hay es un espacio que permite planificar y para asignarle recursos para poder desarrollar e implementar acciones en vista de la inclusión, para poder potenciarla. Y en el fondo yo creo que de lo que ha ido generando el Estado chileno es asumir la responsabilidad de generar condiciones precisamente y disminuir las barreras, eliminar las barreras para todos, de alguna manera, y generar condiciones para que todos tengan acceso a una educación, por lo menos por la educación, a la participación en los distintos ámbitos de la vida pública, etcétera. Por lo tanto, ahí hay bastantes elementos que dicen que esto va avanzando, y en el fondo yo lo veo la inclusión, así como tiene todo un cuerpo normativo, el Estado chileno a través del Ministerio de Educación por lo menos, viene a ser como la operacionalización de los derechos humanos en distintos ámbitos. Yo creo que aquí el tema de la discriminación es bárbaro. Bueno, hace mucho tiempo, aquí los que tienen más experiencia también en la escuela, a veces los mismos profesores le ponían sobrenombre a los niños, los etiquetaban, eran campeones para ponerle sobrenombre a los niños. Entonces, eso ya no ocurre. Eso ya, antes le dieron un coscacho, que se lo trataban de tonto, o lo castigaban de una manera determinada, ¿cierto? Abusiva, qué sé yo, violenta. Y esos temas ya hoy día no ocurren en la escuela. O sea, cualquier viso de ese tipo de situaciones hoy día ya no ocurre, o sea, ya no se da. Por lo tanto, como decía recién Solange, hemos estado avanzando, o sea, se ha avanzado mucho, ¿no? Y en el lenguaje de repente se nos nota un poco la discriminación, un lenguaje inconsciente de repente, pero también se va modificando. Creo que eso ha ido operando, porque también la inclusión es un tema cultural, no es solamente un tema de aplicar una norma, sino que también tiene que ver con un comportamiento, tiene que ver con los afectos, con la asertividad, con la empatía, y eso tiene que ver con toda una historia que incluso entraba hasta la familia, obviamente. Si la familia ocupa determinado vocabulario en la casa con los niños, ¿qué la ve? Por lo tanto, hay cosas que han ido cambiando. La televisión también tiene que ir cambiando, etc.
Eso. Sí. Gracias, Héctor. La verdad es que, como tú bien dices, lo primero que tenemos que hacer es reconocer los avances, ¿sí? En este tema de cambio asociado a la incorporación efectiva de la educación inclusiva, uno tiene que valorar los pequeños avances que vamos teniendo, ¿sí? Si bien es cierto, tenemos una tremenda normativa que nos respalda y que nos permitiría exigir muchas cosas, con sentido de realidad es un cambio de paradigma el que estamos viviendo. ¿Okay? Entonces, cabe preguntarse cómo estamos trabajando para eso, ¿sí? Y ahí cada uno tiene que ver cómo se va aportando desde la comunidad, ¿sí? Aquí el cambio no es solamente en el sistema educativo, entre comillas, tradicional, sino que es en la comunidad como tal. ¿Ok? Y acá me permite hacerles una pregunta asociada a eso, porque en alguna de las investigaciones que me ha tocado hacer en colegio, ¿cierto? He tenido como respuesta de actores de la comunidad escolar, en particular de profesores, por ejemplo, que señalan que para que pueda haber una educación inclusiva, tendrían que ellos ser capacitados en lenguaje de señas, ¿cierto? En el sistema braille, en las TIC con un mayor software asociado a eso, por tanto recursos y capacitación asociada, ¿sí? Pero además en tener la posibilidad de generar un proceso que permita vincular a los estudiantes desde la diversidad sexual, ¿cierto? Entonces levantan una serie de imposiciones, entre comillas, para ello. La pregunta ¿es atendible eso? Es decir, si es que le entregamos eso, ¿podríamos exigirlo o tiene que ver más con la disposición de los actores de la comunidad escolar para generar el proceso paulatino de cambio de paradigma a un paradigma más asociado, más centrado en la humanización de la relación, en los derechos humanos y por tanto en la educación inclusiva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será la solución dar más recursos, capacitar a los profes? ¿Eso será? ¿O será una disposición? ¿Cuál es la opinión que les parece a ustedes? ¿Sí? Yo creo que la que, capacitación, Oscar, perdón, dale Felipe, dale de no ello. solamente cortito, es que la capacitación siempre es importante, es una mejora continua, así que siempre va a tener que existir. Pero igual es un tema cultural, o sea, es un proceso, de a poco, gradual. Sí. Eso nomás. Ok, gracias Felipe. Sí, yo igual concuerdo, o sea, creo que ambas, ¿ya? Una no excluye a la otra. Creo que primero que todo es clave generar las condiciones, ¿ya? A nivel social y a nivel educativo, ¿ya? Esto tiene que ver con la mirada de nosotros como personas y de un país también, en relación a lo que es la inclusión. Tal cual decías tú hace un momento, es un cambio paradigmático en relación a la concepción de cómo yo siento que incluyo, me siento incluida. Y paralelo a eso, efectivamente, y mirando como el trabajo de las comunidades educativas, me recordaba cuando tú estabas hablando recién de este estudio, y el año pasado nos pasó en donde, producto de la pandemia, se relevaron muchos temas en relación a si estábamos incluyendo o excluyendo a nuestros estudiantes, o qué barreras tenían nuestros estudiantes para poder acceder a los aprendizajes o a una instancia formativa de calidad. Entonces, claro, Servicio Local entregó tablet y chip a todos nuestros estudiantes. Sin embargo, hay barreras geográficas que muy poco nosotros como educación podemos hacer algo al respecto. Entonces, muchas de las familias que íbamos a visitar nos decían, tenemos la tablet, tenemos el chip, pero no nos llega señal de ninguna compañía. Entonces, en ese sentido, ahí vemos que los recursos se entregaron, o sea, se intentó eliminar una barrera tecnológica, sin embargo, hay una barrera geográfica que difícilmente nosotros como educación podíamos cubrir. Entonces, ¿qué hacemos ahí como escuela, como liceo? Tenemos que buscar otra alternativa y eso tiene que ver con la actitud de brindarle ese derecho a la educación de ese estudiante, de ese niño, niña, joven o adulto. ¿Ya? Entonces, por eso te decía, siento que ninguna excluye a la otra, las dos son complementarias. Sí, mira, como tú dices, y como dice Felipe, hay una serie de situaciones que están en mucha discusión en la actualidad,
¿sí? Se ha levantado la necesidad de tener una carretera digital que sea gratuita para que efectivamente todos los estudiantes puedan acceder, ¿cierto?, a lo que es la conexión. Y también se levanta muy fuertemente el tema de la capacitación en temáticas específicas que favorezcan el proceso inclusivo. Sin embargo, viene la otra parte, ¿cierto?, el contrapunto que dice, oye, pero si a los profes, a los que más capacitamos nunca aplican, ¿sí? Entonces se generan estas situaciones de conflicto. No podemos regalarle a todos internet porque se van a dedicar a jugar. O sea, es sumamente complejo, a fin de cuentas, el generar una situación que permita equidad para la educación inclusiva. Por eso que creo que la principal conclusión que uno puede levantar es que requiere mucho de una disponibilidad personal para generar los cambios, ¿sí? Es súper importante que nosotros asumamos también que la realidad es que los profesores, que son los principales actores porque son referentes para sus estudiantes, está absolutamente estudiado que tienen una tendencia a resistirse mayormente al proceso de cambio que otros profesionales, ¿ya? Y esa situación se ve en cuestiones tan simples como, por ejemplo, cuando revisamos o hacemos una supervisión de una planificación de un año a otro, le cambian antiguamente, yo me acuerdo cuando era supervisor del ministerio en esa línea, en UTP, como anécdota les cuento que iba a los colegios y teníamos la planificación que tenía 3 o 4 capas de liquid paper porque cambiaban el año nomás. Ya se mantenía la lógica de la misma planificación. Y si nosotros lo vemos desde la educación inclusiva, la planificación tiene que ser tan distinta, ¿cierto?, a otra, porque el curso es distinto, ¿sí? Y es más, tiene que además ser flexible porque yo, el día que llego a hacer la clase, mi curso puede tener otra condición y por tanto amanecieron distintos, tengo que trabajar de otra manera, ¿sí? Entonces hay la importancia de incorporar recursos metodológicos que sean constructivistas y que permitan generar el protagonismo del estudiante y la facilitación de parte del docente, ¿sí?, para poder atender a la diversidad efectivamente y generar equidad en el acceso a el recurso de formación integral, ¿sí? Pero, querámoslo o no, la familia es clave. Acá no podemos dejar la familia fuera. El colegio es un excelente complemento, pero un pésimo sustituto. Perdónenme que reitere esto, pero eso es una cuestión que es clave de considerar, ¿sí? Acá encontramos muchas familias, ¿cierto?, que entregan el paquetito, entre comillas, y después lo piden que a fin de año se lo entreguen de vuelta, ¿sí? Es como esa es la metáfora, ¿cierto?, que es dramática, pero que se da muchas veces, ¿sí? En esta etapa de pandemia me tocó acompañar colegios en donde los papás consideraban que el colegio era una guardería, ¿sí? De la lo mismo si que estaban o no en el proceso de formación integral, sino más bien que estaban cuidados en el colegio, ¿sí? Y así también tuve la oportunidad de trabajar en colegios de alta vulneración, en donde el foco del colegio, más que la enseñanza, entre comillas, para generar proceso educativo, era entregarle la caja de alimentos que entregaba la Junji, ¿sí? Por tanto, había una cuestión que era de sobrevivencia, no era de generar el proceso de educación inclusiva como tal, ¿sí? Entonces, efectivamente, tenemos dos opciones ante esto: quedarnos en la desesperanza aprendida, y aquí no podemos hacer nada, por tanto nos quedamos inmóviles, o generar acciones, como bien decía Héctor, como bien decían otras personas del grupo, que van a ser pequeños pasos que tenemos que ir reconociendo y valorando. ¿Para qué? Para que se estimule a la comunidad educativa y vaya generando círculos virtuosos que generen sinergia, ¿ok? Eso es algo fundamental, ¿sí? Me ha tocado trabajar con distintos personajes, distintos actores de la comunidad educativa desde los niveles centrales, que les toca hacer visita a terreno, y es fundamental el que haya un reconocimiento, ¿sí?, primario a los avances que tienen las comunidades educativas, por pequeño que sea, ¿ya? Entonces es un desafío, porque a veces uno quisiera o esperaría que avance mucho más, ¿sí? Pero sin embargo es importante que uno empiece a mirar el proceso de avance, ¿cierto?, de la instalación de una comunidad y una cultura inclusiva desde la perspectiva de ellos y no de la nuestra, ¿sí? Cuando lo miramos de la nuestra, normalmente decimos, pero es tan poco lo que hicieron, ¿sí? Uno dice, pero si es tan simple hacer esto, pero para nosotros puede ser desde la teoría, pero en la práctica no es así, ¿ok? Entonces es súper importante eso, y la invitación es a tener esa mirada también,
¿sí? Acá no significa que nosotros vamos a ser, comillas, tolerantes, nos vamos a poner la camiseta de que tengo que aguantar, porque si no voy a generarle una actitud pesimista. No, lo que vamos a hacer es respetar el ritmo del otro, ayudándole a que puedan, comillas, incorporar algunas acciones o algunas iniciativas que fortalezcan el proceso que están llevando a cabo, ¿sí? Pero también respetando la, comilla, identidad de esa institución, de esa comunidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo logramos eso? Conociéndola, ¿sí? Conociéndola. O sea, al final siempre vamos a caer en la humanización de las relaciones y sobre todo de la gran herramienta que es la comunicación efectiva para poder reconocer al otro y aportarle al otro, pero desde el otro, ¿sí? Acá nosotros vamos a ser empáticos con ellos y eso implica que no solamente vamos a conocerlo para poder comprenderlo, sino que vamos a evitar juzgarlo. Porque muchas veces caemos en que, no, si yo soy empático, pero tienes que entenderme esto, ¿sí? O tu SIMS está muy bajo, ¿sí? O entregaste menos canasta, o tus alumnos están yendo a clase, etcétera, 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 ¿sí? Entonces es ahí la importancia que tiene eso. Ahora, evidentemente que eso implica que también tenemos que ser coherentes con, a lo menos, evidenciar lo que es la norma, ¿sí? Pero cumplir con la norma en coherencia con lo que estamos generando como proceso de cambio, ¿sí? Entonces es muy importante eso porque, insisto, como bien decía Héctor, hay toda una normativa que de hecho la revisamos la semana pasada, ¿cierto? Que partía con la Convención de la ONU en adelante hasta, ¿cierto? La última mirada ya más desde la educación, desde los decretos, ¿cierto? De evaluación y del DUA, y que impacta no solamente a enseñanza de párvulo y enseñanza básica y media, sino que ahora también a la enseñanza superior, ¿sí? Pero sin embargo, tenemos que ser sumamente respetuosos con el otro, porque eso también permite generar la instalación de una mirada inclusiva, ¿sí? Bueno, eso en términos generales es lo esencial que quisiera comentarle. No sé, antes de recordar algunas cosas finales, ¿algún comentario? ¿Alguien quiere complementar algo de lo que dije? ¿Sí? ¿O lo que dijeron? No, ya. Entonces, les cuento, para recordarles, este curso tiene 4 requisitos de aprobación, ¿ya? El primero es el pretest. El pretest teóricamente ya se cerró en términos de plazo, porque era hasta el domingo pasado, ¿sí? La verdad es que es una decisión de recursos humanos, si es que hace la excepción o no, para los que no lo han hecho. Yo normalmente igual dejo abierto la posibilidad para que ustedes entren a hacerlo, porque es un diagnóstico, ¿ya? Así que los que no lo han hecho, les pido que por favor no olviden de hacerlo, porque al final del curso igual vamos a tener que chequear si es que lo hicieron o no lo hicieron, ¿ya? Eso como importante. Segundo requisito es el post-test que se hace después de la próxima sesión, que es el lunes, ¿sí? Me parece que el plazo hasta el día siguiente, pero que es el mismo instrumento y que ya gran parte de las preguntas hemos contestado, ¿cierto?, en el verdadero y falso de eso, ¿sí? Tercero, la encuesta de satisfacción, que también se la envían terminado el curso, es decir, el 21, seguramente se lo van a mandar. Y cuarto, la participación en estas sesiones sincrónicas. Los que no han podido asistir por algún motivo, está la opción, ¿cierto?, de ver la grabación, ¿sí? La primera grabación está publicada, pero me dijeron que hubo un problema técnico, así que la tenían que ajustar. Por si no la han visto y quieren verla, ahí va a estar seguramente pronto, ¿ya? Solo para cerrar, decirles que en el aula virtual hay bastante material, ¿ya? Yo normalmente trato de dejar material como para que puedan descargar, si quieren armar una suerte de material de apoyo. Hay una biblioteca virtual con bastantes documentos que les pueden servir, y además una videoteca, es decir, videos que también pueden descargar a partir de la misma aula virtual, ¿ya? También hay unos foros para los que quieran participar, eso es todo voluntario, pero les recomiendo para que tengan una batería de materiales y si quieren participar en los foros para que podamos discutir, ¿ya? Ahora, durante todo el desarrollo del curso y hasta la próxima semana va a estar el aula habilitado, si no me equivoco, hasta el 23 en la noche, porque ahí se cierra el curso como para descargar, pero también está ahí el foro de consultas y comentarios, si ustedes necesitan algo, ahí nos comunicamos directamente, ¿sí? Bueno, un gusto de verlos. No sé si hay alguna duda en relación a lo último que dije, si no, nos despedimos porque nos estamos pasando 3 minutos ya. Casi 4. ¿No? Sin dudas por mi parte. Muchas Perfecto. gracias.
Súper. No, gracias, Oscar. Estén bien, Que estés cualquier bien. cosa me Muchas escriben, gracias. ¿ya? Que les vaya bien. Gracias, chao, nos vemos. Chao, Oscar, chao, gracias. gracias. Nos vemos. Chao, chao. Así en taller, así como de verdad.